Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente este sábado aquí en Canal Acequia. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo andas vos? Muy bien, contenta obviamente de estar aquí y para poder analizar juntos todo lo que nos ha dejado la semana en materia internacional. Tal cual, una semana bastante cargada, de hecho con un tema muy particular como es la realidad en Colombia, donde vamos a tratar de analizar en profundidad y explicarte principalmente qué es lo que ha sucedido, en base a qué, cuál ha sido la gota que ha rebalsado el vaso. Y la semana que viene lo vamos a profundizar con alguien desde allá justamente para tratar de trasladarte también la experiencia propia que se ha vivido en las principales ciudades. Exactamente. También vamos a estar hablando del discurso de los primeros 100 días de Joe Biden ante el Congreso. ¿Qué significó este discurso? Un poco de guiño hacia las clases medias, hacia los sindicatos, nos vamos a meter en eso. Y por supuesto tenemos la entrevista de todas las semanas. En esta oportunidad una entrevista muy particular, muy importante. Vamos a estar entrevistando al jefe de gabinete de Cancillería Argentina para juntos analizar todo lo que nos deja la coyuntura del Mercosur, qué se viene, cuál es la proyección y muchos temas más. También contarte que vamos a estar analizando la realidad de la carrera por la presidencia de Perú en relación a las intervenciones, a los debates que han tenido Keiko Fujimori y Pedro Castillo, para ver de qué forma llegan, qué acuerdos se han generado y cómo están midiendo. Exactamente, queda mucho para hablar. También tenemos el segmento de medio ambiente. En esta oportunidad vamos a escuchar a Belén Falapa, que nos va a hablar sobre la importancia de lo que es el compostaje y la propuesta también cinematográfica. Tal cual, quédate ahí, pero ahora miralo desde el video que te hemos preparado. Ahora nos vamos a Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a analizar qué es lo que nos ha dejado esta semana en cuanto a las protestas. Desde el miércoles 28 hemos visto una serie de protestas que en un principio comenzaron siendo pacíficas. De hecho, mayoritariamente han sido pacíficas y se han extendido a lo largo de toda esta semana. ¿Qué es lo que protestaban en un primer momento en contra de lo que es la reforma tributaria impuesta por Iván Duque? Exacto, de hecho una situación compleja, un contexto difícil en Colombia, donde para introducirnos podemos hacer referencia que esta reforma tributaria lo que planteaba principalmente era potenciar el IVA, hacerlo llegar a sectores, a servicios donde antes no llegaba, como lo es la luz, el agua y el gas, lo cual también manifestó un rechazo muy importante por parte de los sectores medios y trabajadores, entendiendo además los argumentos que planteó el ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el sentido de que cuando se le consultó de dónde iban a salir esos fondos, esos 6.300 millones de dólares. Es lo que se buscaba recaudar. Exacto, sí. de acá a 2031, él contestó que el 73% iba a salir de los ciudadanos individuales y el 27% de los sectores empresarios. Exactamente, esto que vos decís es muy importante. 6.300 millones de dólares es lo que buscaba recaudar esta reforma tributaria de 2022 a 2031 y uno de los puntos más controversiales, como bien decías Augusto, tiene que ver con la imposición del impuesto del valor agregado a ciertos bienes y servicios básicos, pero también imponía aplicar el impuesto de renta a todas aquellas personas que cobraran más de 660 dólares en un país que tiene un salario mínimo de 234 dólares. Esto generaba muchísimo repudio porque afecta directamente a los sectores de la clase media y de la clase vulnerable. Entonces generó automáticamente las protestas de la gente pidiendo el retiro de la reforma. Lo que se logró, de hecho, el domingo, porque el viernes Iván Duque ya había dicho que iba a sacarlo del impuesto de valor agregado y no iba a ampliar la base de renta, digamos, justamente el impuesto a la renta. Pero igual siguieron las protestas. El sábado, de hecho, fue una de las jornadas más violentas y el domingo Duque decide retirar la reforma. Pero han continuado las protestas. ¿Por qué han continuado las protestas? Porque básicamente contemplan otros reclamos muy importantes. De hecho, el comité de paro, que engloba unas 40 organizaciones, han dicho que son muchas, son más de 100 las demandas, pero hay algunas que son básicas.
Exacto, algo que hay que interpretar también es que esto no es algo, no es una acción individual, Exacto. esto es la gota que rebalsó el vaso. De hecho, tengamos en cuenta que Iván Duque, desde que asume en 2018, ha tenido constantes encontronazos, enfrentas con sectores estudiantiles, sindicales, con sectores ambientales. O sea, ha sido muy compleja la relación, y esto en un contexto de pandemia, donde la gestión en pandemia ha sido mala, donde las cadenas de vacunación no llegan y no se profundizan. También el agotamiento de la gente es lo que les ha trasladado a las calles y a pedir cambios estructurales, donde también estamos en condiciones de hablar y afirmar que lo de Colombia es un absoluto estallido social. Exactamente, es un estallido social y tiene que ver y tiene algunas relaciones con otros estallidos sociales también que se han dado a lo largo de América Latina. Uno de los reclamos fundamentales tiene que ver con esto que vos mencionabas de el hartazgo por parte de la sociedad de la situación que está viviendo, que se ha visto completamente afectada por la pandemia. Ya antes de la pandemia los números estaban malos, y después justamente de cómo afectó a la economía, Colombia lo se ha visto reflejado directamente. 17% casi el porcentaje de desempleo, y de hecho un 42,5% de la población que está en la pobreza. Tal cual, a eso le podemos sumar también que el 6,8% del PBI cayó el año pasado, y además que está en la informalidad la mitad de los colombianos. La cantidad de pobres en Colombia aumentó en 2 años alrededor de 3,5 millones, llevándolo a más de 21 millones. Exactamente, la situación es muy compleja allí en Colombia. Otro de los reclamos que hemos visto a lo largo de las imágenes que han llegado aquí a Argentina tienen que ver con que exigen una reforma al sistema policial. Tiene que ver que lo que piden es el desmantelamiento del escuadrón móvil antidisturbios, que está encargado justamente de, básicamente, recibe el entrenamiento para combatir a los grupos guerrilleros, ¿sí? A la FARC, a la famosa FARC. Recordemos, Colombia es uno de los países que ha atravesado más de 50 años de un conflicto armado, y este escuadrón de la policía ha recibido ese entrenamiento. Lo que ellos exigen es que sean tratados no como subversivos, sino como ciudadanos democráticos con derechos a protestar. En materia de derechos humanos, también hablar de los números absolutamente complejos que lleva estas distintas protestas. Hablamos de alrededor de 840 heridos, entre 24 y 31 fallecidos, muertos, asesinados. Hay que ver en qué contexto se llega a este número, porque hay algunos organismos que hablan de 24, otros de 31. Sí, la Defensoría del Pueblo habla de 24, que sería, digamos, el organismo oficial, y la ONG Temblores, que es una de las más conocidas, habla hasta incluso de 37 fallecidos. A esto hay que tener en cuenta también lo más grave, que estamos hablando de que hay denuncias por 89 desaparecidos, de los cuales han aparecido 2. Esto hay que ver con el paso de los días, qué pasa, cómo se va evaluando, de qué forma se puede recolectar datos para ver y ubicar el paradero de estas denuncias. Y también lo que lo agrava, lo que lo pone en una situación más compleja, son las declaraciones del ministro de Defensa. En relación a que en ninguna de las intervenciones con la prensa él ha admitido o ha hablado de fallecidos, no ha reconocido tampoco las denuncias por las desapariciones, y hay que tener en cuenta que también vinculó en forma concreta a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional, pero tampoco hay pruebas como para hacer estas vinculaciones. Sí. Básicamente lo que culpan es a los ex guerrilleros o disidentes de la FARC de estar detrás de estas movilizaciones. Y esto lo podemos relacionar directamente con uno de los reclamos de esta protesta, que lo que están exigiendo es que se cumplan los compromisos acordados en el Acuerdo de Paz de 2016, que puntualmente lo que exigen es que se cese ya la matanza de líderes sociales y exguerrilleros. Esto de hecho lo vimos también en las protestas de 2019. Como vos bien mencionabas, Augusto, ya Iván Duque desde 2018, que está en el poder, viene teniendo bastantes enfrentamientos con los distintos sectores, como decíamos, sindicales, estudiantiles y con las FARC, porque no ha cumplido lo que se comprometió en el Acuerdo de Paz. De hecho, hay denuncias importantes también en relación a grupos paramilitares, que algunas denuncias los vinculan al gobierno en relación al asesinato y desaparición de ex FARC, de ex ELN y también de actores sociales. La situación es muy compleja, como te decimos, esto es un proceso, aquí hay reclamos estructurales históricos, no es un hecho aislado, no es un reclamo en particular.
Esto es también el resultado de malas gestiones en materia de política sanitaria y de la falta de tacto por parte de un gobierno que le ha costado interpretar y escuchar los distintos pedidos del pueblo. Exactamente, le está costando muchísimo interpretar los pedidos del pueblo y claramente no logra encontrar una solución. Ha convocado a lo que sería una mesa de diálogo pidiendo que cesen las movilizaciones y las protestas, ha culpado a los guerrilleros, como decíamos, y continúa la situación muy tensa. Lo que se está hablando también es que, bueno, llamó a esta mesa de diálogo, el lunes va a recibir a distintos dirigentes de derechos humanos, recién el lunes, un dato importante, y también ya se habla de que van a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria que en este caso no sería tan ambicioso, sino que lo que intentaría recaudar son 14 billones de pesos colombianos, también en un periodo de tiempo un poco más corto, pero que no afectarían en cuanto a implementar el impuesto del valor agregado a los bienes y servicios básicos, ni tampoco ampliar el impuesto a la renta básica. Ahora lo que llama la atención es que la discusión justamente a nivel ministerial, a nivel presidencia en Colombia, sigue siendo tratar de implementar de forma inmediata una reforma tributaria, cuando en las calles se les está diciendo basta. Aparentemente tienen una incapacidad muy concreta de poder interpretar los reclamos y también el contexto internacional, donde vemos que países como Estados Unidos está viendo la realidad desde otra perspectiva, donde los reclamos de muchos países que también están endeudados van justamente hacia poder aplazar estas instancias para poder reconstruir una etapa de pospandemia, la cual todavía no llega porque estamos en la pandemia. Exacto, y de hecho, unas cuestiones que hemos visto es que de hecho los manifestantes lo que dicen es que el gobierno lo que hace es un clientelismo político a favor de los grandes oligopolios de Colombia, como de la banana, del azúcar, y deja de lado lo que realmente necesita la clase media y la clase vulnerable. Lo que están pidiendo es basta de este tipo de reformas tributarias que afectan a las clases más vulnerables y empezar a ver de afectar a los principales, a las personas más ricas y a las empresas más ricas de allí de Colombia. Exacto. Lo que vamos a tener que ver es en el mediano plazo también qué capacidad puede llegar a tener el gobierno de Colombia en forma real para poder apalear estas situaciones y ver qué tan cierta pueda llegar a ser esta reforma tributaria que están tratando de implementar, porque por lo pronto ha sido mediante la violencia del Estado. Exactamente, vamos a estar atentos y como anticipábamos, vamos a estar hablando la semana que viene, vamos a meternos en profundidad con un especialista en la temática, así que la semana que viene prometemos volver a meternos en este tema, pero ahora tenemos que pasar a otro tema. Exacto, ahora nos vamos a Estados Unidos en relación a lo que ha sido el discurso de los 100 días de gestión de Joe Biden y todo lo que ha dejado para analizar, digamos, una perspectiva muy interesante en relación a los distintos hechos, a la reconstrucción económica de los Estados Unidos, y algo que llamó mucho la atención, de hecho no se encontraba en un presidente norteamericano hace bastante tiempo, fue esta lógica en las palabras que le puso al discurso en relación a que le agradeció a la gente de Wall Street. Habló de que habían buenos hombres y buenas mujeres, pero que a los Estados Unidos lo había construido la clase media y a la clase media los sindicatos. Exactamente, un claro guiño hacia los sindicatos y también en el sentido del plan propuesto para favorecer a las clases medias. Esto tiene que ver con un plan que ha presentado que es el para las familias estadounidenses, que lo que implicaría es una inversión de casi 2 billones de dólares, 1.8 billones de dólares, que contemplarían ciertos puntos para beneficiar a las familias estadounidenses, como por ejemplo el cuidado infantil o lograr que se establezcan en los colegios comunitarios 2 años gratuitos, entre otras medidas que son realmente muy ambiciosas y que han sido muy destacadas en cuanto a lo que ha sido el discurso a los ojos de la comunidad internacional. Ha sido muy destacado el discurso de Joe Biden. Totalmente, de hecho dio muchos titulares a nivel internacional, se habló de todo tipo de títulos, de hecho algunos los vinculaban con vehemencia hacia el socialismo, sobre todo desde los republicanos. Exacto, también. desde aros políticos republicanos, pero hay que ver sobre todo la interpretación de académicos en materia económica norteamericanos que lo vinculan más que todo a un discurso progresista, podríamos decir socialdemócrata noreuropeo, por lo menos discursivamente. Ahora sí también hay que tener en cuenta los posicionamientos que planteó en materia de migración y también entender la lógica de patear un tablero geopolítico, o sea, de patear la pelota para el otro lado. También a los pocos días hizo referencia con gestos muy concretos hacia los sectores químicos y farmacéuticos en relación a los costos de los medicamentos en los Estados Unidos, que triplican los valores en otros lados del mundo. Y después también, en otra ocasión en particular, plantea el debate de las patentes de las vacunas por COVID. Exactamente, es muy importante lo que está representando
presentando Joe Biden en materia de cambio geopolítico. Pero volviendo un poco al discurso, también hizo mención en el discurso sobre los medicamentos, sobre la falta de accesibilidad de los estadounidenses al sistema de salud y prometió reformarlo. Y también habló sobre el plan, que es el plan de trabajo americano. Es un plan que también va a implicar una inversión muy grande, más de $2 billones, a partir de invertir en infraestructuras, pero lo que él piensa, digamos, es meter el tema del cambio climático. Dice que él, cuando habla de cambio climático, piensa en más empleo, porque a través de la inversión en infraestructuras va a convocar a los ingenieros, a los constructores, a los obreros, para que empiecen a trabajar, recuperen sus trabajos, sus carreras, y de esta manera también trabajen en conseguir unos edificios muchísimo más energéticamente eficientes, ¿no? En este contexto también del discurso me parece interesante destacar las palabras en alusión a la teoría del derrame, donde le llamó la atención a los sectores que más desarrollo, más crecimiento han tenido, y justamente les planteo que en las últimas 2 a 3 décadas el crecimiento de ellos ha sido muy fuerte, muy elevado, pero la vida en los sectores medios y trabajadores no ha modificado. Claro, no decantó. Exacto, en incrementos. Si hubiera existido ese fuerte crecimiento cuando se los liberó impositivamente, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, eso no goteó, digamos, no llegó a ningún lado, sino que generó más especulaciones económicas y esos dividendos se los repartieron entre accionistas y justamente inversiones que no representaban los intereses de los trabajadores. Exacto, y algunos analistas económicos también plantean el hecho de que es importante lo que está proponiendo Joe Biden en el sentido de salir de la doctrina de Ronald Reagan, en donde el gobierno era el problema. Lo que ellos están implicando es que haya más intervención por parte del Estado en la economía y no al revés, que se ha demostrado a lo largo de los años que mientras más inversión hay por parte del Estado es más fácil de tener una economía equilibrada. Tal cual, así que la verdad una riqueza interesante el discurso de Joe Biden, el cual lo han analizado en todas partes del mundo, y también hay que ver cómo termina de repercutir en relación a los posicionamientos y las formas en trabajar lo que tome tanto la comunidad europea como China y Rusia. Exactamente. Y otra cuestión que es importante de destacar es que Joe Biden, cuando se presenta ante el Congreso, un Congreso que hay que decir que estaba con pocas personas en el contexto de pandemia, generalmente hay 1.600 personas invitadas, en esta ocasión eran 200, pero lo más relevante es que estaba flanqueado por 2 mujeres, algo que no ha ocurrido nunca en la historia. Por un lado tenía a Kamala Harris, la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, y por el otro lado a Nancy Pelosi, quien es la titular de la Cámara Baja. Es muy importante y ha sido un gesto muy destacado porque hasta de hecho él mismo dijo, ya era hora de que esto ocurriera. Totalmente. La verdad que hay innovaciones, hay cambios de perspectiva, hay lógicas que son absolutamente distintas a lo que representaba la gestión de Donald Trump. Exactamente. Hay muchísimos cambios. Pero bueno, nosotros vamos a volver a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a Perú. Nosotros lo anticipábamos. Vamos a estar hablando de cómo se está preparando Perú en base a las elecciones que están previstas para el 6 de junio, que son las de segunda vuelta, ¿sí? Aquí tenemos a 2 contrincantes. Por un lado a Pedro Castillo, de Perú Libre, ¿sí? Un líder sindical de izquierda, y por el otro lado a Keiko Fujimori, quien es la hija de Alberto Fujimori, de la extrema derecha. Exacto, de hecho vimos que a la segunda vuelta llegaron las propuestas, podríamos decir, más marcadas en ambos polos, y es acá donde se empiezan a dar acuerdos políticos, donde por ejemplo Soto manifestó su intención de votar a Fujimori. Donde, era algo como exacto, era algo que se entendía, donde llegó también un acuerdo por parte de Verónica Mendoza, la candidata socialdemócrata de Perú, para acompañar la propuesta de Pedro Castillo, y también donde se empiezan a ver los primeros números en relación a los primeros debates que se generaron, y donde se interpreta que sigue siendo favorito Pedro Castillo con alrededor de 44 puntos, 43, 44 puntos. Exacto, 43 él, y Fujimori tendría una intención de voto de 34. Son 9 puntos más o menos según la última encuesta de Ipsos. Pero también hablemos un poco de lo que dejó el debate. El sábado pasado fue el primero y hasta ahora el único debate que se ha realizado entre estos dos candidatos. Fue en la localidad de Chota, a unos 960 kilómetros de la capital de Perú, y esto es la localidad, digamos, de Pedro Castillo. Allí es donde se crió básicamente, en Cajamarca, él se crió, pero esto pertenece a la localidad, y fue hasta allí que Keiko Fujimori se enfrentaron los dos candidatos en un debate que podríamos decir que no puede llegar a generar definiciones realmente, pero que hubo chicanas. Muchísimas. Totalmente. De hecho, definiciones va a costar encontrar, sobre todo porque falta tiempo todavía, quedan muchos encuentros y todavía queda mucho de acuerdos políticos o no.
Ahora lo que sí se puede ver es que justamente los techos de ambos candidatos están referenciados en el antivoto, y ese antivoto es más elevado el de Keiko Fujimori. Si bien a Pedro Castillo hay un sector que no lo votaría y que preferiría votar a cualquier otro candidato, es más elevado ese rechazo hacia la candidata de derecha. De derecha, exactamente. Bueno, a ver, Keiko Fujimori ya se ha presentado en ocasiones anteriores, ha pasado segunda vuelta y ha terminado perdiendo. Keiko Fujimori tiene un gran porcentaje de personas que realmente no la votarían porque ¿qué es lo que representa ella? Digamos, ser la hija de Alberto Fujimori, un dictador, una persona que estuvo más de 10 años en el poder, que terminó fugándose y después, bueno, hicieron la moción de destitución, está preso cumpliendo una condena de 25 años de prisión por los delitos de corrupción, también por delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que ella refleja es una cierta forma lo que hace automáticamente que la gente no quiera votarla. Aparte, hay que agregar que Fujimori está siendo procesada y de hecho la Fiscalía en marzo pidió 30 años de prisión por delitos de corrupción y por ser supuestamente su campaña financiada por Odebrecht. Hay que ver cómo evoluciona esta campaña, que el principal desafío cuando asuma al nuevo presidente, sea Pedro Castillo o sea Keiko Fujimori, el primer desafío que van a tener va a ser la gobernabilidad en un país donde el Congreso está formado por una unicameral y donde al no tener mayoría parlamentaria se le puede llegar a complicar mucho los presupuestos, y al no generar presupuestos se tiene que convocar nuevamente a elecciones. Exacto, igual qué importante esto del Congreso, ¿no? Muy fragmentado va a quedar. Totalmente. 11 fuerzas políticas van a estar allí en el Congreso, va a ser muy difícil la gobernabilidad, ya sea cualquiera de los dos candidatos que gane, va a tener muchísimas dificultades, y más teniendo en cuenta que el Fujimorismo es uno de los partidos que más votos logró. Tal cual. Hay que ver también esta capacidad que tuvo Pedro Castillo de salir primero en las elecciones generales, de haber conseguido el apoyo de Verónica Mendoza, lo cual lo lleva a tener alrededor, hoy por hoy, de lo que fue la primera vuelta, podríamos decir un 27, 28%, 25% aproximadamente. Sí. Hay que ver cómo logra poder avanzar sobre los indecisos, sobre los sectores que no quisieron votar, y justamente cómo van a poder prever la gobernabilidad, donde puede llegar a ser muy compleja la derecha para dejar gestionar a algo que no responda a la perspectiva liberal con la que Perú se ha manejado los últimos 30 años, y a una construcción política con la cual no comparten y no se sienten representados esos sectores. Exactamente, la situación es bastante importante, es compleja, pero algo que agregar con respecto a este acuerdo que firmó Pedro Castillo con Verónica Mendoza y que fue muy destacado, tiene que ver el compromiso que firmó Pedro Castillo de no perpetuarse en el poder. Él prometió, de hecho firmó, que no se va a volver a presentar como candidato, y de hecho su salida se va a producir el 28 de julio de 2026 y que va a volver después a trabajar. Él, recordemos, es profesor, de una escuelita rural. Maestro dijo rural. que va a volver a dar clases y a trabajar por su pueblo. Exacto, así que la verdad que eso es lo que nos ha dejado este primer debate, este contexto hacia la segunda vuelta, y lo vamos a seguir de cerca para ver quién es el nuevo jefe de Estado en el Perú. Exactamente, vamos a ir actualizando, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra, porque de hecho, en cuanto a lo que sería, digamos, los debates, está contemplado, según el Jurado Nacional de Elecciones, que se realicen 4 debates más de aquí al 6 de junio. El tema es que Pedro Castillo todavía no ha informado si va a estar presente o no, si no autorizado, sí, porque el Jurado de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto 4 debates, que son 2 para los candidatos, ¿sí?, a presidente, 1 para los candidatos a vicepresidente y 1 de los equipos técnicos de cada uno de los candidatos para ver cuáles son las propuestas de gobierno. Hasta ahora Pedro Castillo no ha confirmado ni su presencia ni ha confirmado cuál es su equipo técnico. Y esto en cierta forma está siendo utilizado por Fujimori para, justamente una chicana, decirle que no está dispuesto a debatir porque no tiene plan de gobierno y demás. Probablemente tengamos novedades de que haya nuevos debates. Tal cual, además es ahí donde también se estima que el acuerdo con Verónica Mendoza le puede llegar a proporcionar una capacidad técnica importante al candidato de izquierda. Pero bueno, como te decimos, lo vamos a seguir actualizando, lo vamos a seguir trabajando, pero ahora no te vayas a ir, quédate un momento que viene una entrevista interesantísima. Exactamente, vamos a entrevistar al jefe de gabinete de Cancillería Argentina, Guillermo Justo Chávez, para analizar todo un poco lo que nos ha dejado la cumbre de cancilleres del Mercosur, que hablábamos nosotros la semana pasada, también la cumbre de los 30 años, ¿por qué no? Vamos a hablar de todo un poco con él, pero en el segundo bloque, ya volvemos.
¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y en este segundo bloque, como habíamos anticipado, vamos a tener una entrevista interesantísima, ¿no, Augusto? Tal cual, estamos en contacto vía Zoom con el jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chávez, justamente para poder analizar en profundidad la actualidad en relación a las distintas cumbres que se dieron y a la proyección de Argentina en relación a los compromisos internacionales y a las giras que están previstas. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por el contacto. Como comentábamos, hacíamos referencia justamente a que te queríamos indagar un poco sobre lo que viene y lo que ha pasado en relación a estos compromisos que han existido. De hecho, se llevó a cabo las celebraciones, los festejos por los 30 años del Mercosur, donde también en ese contexto se generó una cumbre entre cancilleres. ¿Qué nos podés comentar sobre estas intervenciones que se dieron? Bueno, los 30 años del Mercosur marcaron de alguna manera un balance y una perspectiva del Mercosur, es decir, hacia dónde queremos que el Mercosur vaya. Claramente, desde la firma del Tratado de Asunción en el año 91 hasta ahora ha cambiado el mundo, digamos, ha cambiado el capitalismo, el capitalismo se ha financiarizado, la producción se ha modificado y se ha ido trasladando a distintos lugares del mundo, o sea, las condiciones del comercio internacional se han modificado y eso, por supuesto, demanda cambios. Esos cambios son enfocados por los países de distinta manera. La República Argentina lo hace pensando en defender el trabajo argentino y en generar condiciones, digamos, para el desarrollo económico y de la mano del desarrollo económico, el desarrollo humano, por supuesto. Y nosotros como gobierno tenemos una ideología que va en ese sentido. Y eso se plasma justamente en tomar medidas en ese sentido. Bueno, después hay otros gobiernos, como pueden ser el gobierno de Brasil o el gobierno de Uruguay, que tienen características más, digamos, de políticas más liberales o neoliberales, y que hacen que, digamos, en algunas cosas no estemos de acuerdo. Es decir, la primera discusión que hubo fue sobre el arancel externo común, que es una barrera a las importaciones que la tienen todos los bloques regionales, pero que permiten que las industrias, en este caso del Mercosur, estén protegidas y sean competitivas. Ahí hay una discusión entre Argentina, que por supuesto intenta defender no solamente la industria argentina, el desarrollo de la industria argentina, sino también la industria regional. Y bueno, y después el Uruguay y fundamentalmente Brasil, en realidad, que está pidiendo una baja de ese arancel. Y después hay otro foco, digamos, de análisis y de discusión, que es el modo de relacionarse el bloque hacia afuera. Es decir, el Mercosur siempre ha negociado en conjunto. La cláusula constitutiva del Mercosur lo que hace es pone como requisito es el consenso, digamos, de los 4 miembros para negociar con otros países o con otros bloques. Lo que está planteando Uruguay es una flexibilización de esa condición, que es justamente que los países puedan negociar individualmente. Eso nosotros lo que estamos sosteniendo es que lo que hace es que pierda la razón de ser el Mercosur, que la razón de ser es su unidad y su fortaleza como bloque. Entonces, bueno, eso es lo que se está planteando. Se planteó en su momento cuando fue la reunión de presidentes, cuando nuestro presidente Alberto Fernández expresó, digamos, la mirada nuestra sobre Mercosur, y después se trasladó eso a la reunión de cancilleres, de la cual también va a haber otra el 8 de junio.
Bien, perfecto. Guillermo, le consulto. Esta semana también circuló la información, o puede ser también, no está certero, de que Argentina propondría reducir el 10% del arancel externo común para Brasil. ¿Esto es así? Y si es así, ¿cree que podría ser viable, que Brasil principalmente podría aceptar esta propuesta? No es así. Brasil lo que está planteando es una reducción del 10%, en realidad primero del 10 y después 10 más. En realidad sería 3 y pico, porque el arancel es de 34, creo que es. Entonces, ese sería el 10 y el 10 que plantea Brasil. Nosotros, y en forma, digamos, horizontal, es decir, sin ningún tipo de discriminación. La República Argentina lo que está planteando es una mirada, digamos, escalonada, digamos, por productos. Es decir, en algunos casos se baja un poquito, en otros casos no se toca, en otros casos se baja más. En cambio, Brasil está planteando una baja, digamos, plana, digamos, horizontal. Eso es una de las discusiones que se está dando. Y en definitiva, todavía no hay acuerdo, una negociación. Nosotros vamos Argentina está pensando justamente en favorecer la competitividad, pero al mismo tiempo proteger a nuestra industria y al mismo tiempo generar las condiciones para el desarrollo. Repito, Brasil tiene un ministro de Economía con ideas muy ortodoxas, muy de lo que nosotros hemos vivido experiencias en los 90, y plantea debates que se están dando en el seno del Mercosur y que genera esta tensión en la negociación. La verdad que el resultado de una negociación nunca se sabe hasta el final. Nosotros lo que estamos tratando de llevar es la posición argentina con la mirada, repito, con la mirada siempre de la unidad del Mercosur. La unidad del Mercosur es la prioridad para nosotros. De esa manera, entonces, lo que vamos a hacer es pensar en que el 8 de junio seguramente vamos a encontrar un acuerdo. Guillermo, en relación a esta posición justamente que planteas tanto del gobierno de la calle Pou como del de Jair Bolsonaro, ¿no resulta incómoda a nivel internacional, sobre todo en este contexto de pandemia, con el riesgo que representa para los puestos de trabajo y para la industria, como vos planteabas, estos posicionamientos tan apurados por ahí, quizás en el caso de Brasil por cuestiones electorales? Yo lo que digo es que, a ver, nosotros por supuesto que tenemos una mirada diferente desde el punto de vista de las prioridades con el presidente, con el gobierno de Brasil. Nuestro presidente ha marcado en su momento las diferencias y también lo ha marcado el presidente de Brasil. Sin embargo, ambos presidentes representan a sus pueblos, han sido elegidos de forma democrática y entonces hay que respetar el rumbo que intentan tomar cada uno de los gobiernos. Ahora bien, eso no implica que nosotros, la República Argentina, abandone, digamos, sus principios. El presidente Fernández, desde que se inició la pandemia, ha establecido como prioridad proteger la salud y la vida de los argentinos. Para eso se generaron un montón de medidas. La primera de ellas fue la mejora de la infraestructura sanitaria y hoy estamos, después conseguir vacunas y después el plan de vacunación. Paralelamente a eso, a priorizar la salud. Después hay, digamos, lo que a mí me gusta denominar un trilema, es decir, hay que hacer un juego coordinado entre las medidas sanitarias, las medidas económicas y las medidas que afectan la restricción de las libertades, es decir, la circulación, etc. Es como una manta corta de 3 puntas en la cual los gobiernos tienen que ir tomando decisiones, cosa que es muy complicada, muy difícil. Entonces, lo que uno no puede hacer es negar la evidencia científica, es decir, saber que la pandemia es una catástrofe mundial y que el virus circula en la medida que haya circulación de gente. Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones, hay que actuar. El
negacionismo, o sea, negar la evidencia científica o negar la existencia de la pandemia o negar la gravedad del coronavirus, me parece que no es el camino. Pero nosotros no podemos ponernos en censores de las decisiones soberanas de otros países. Así que bueno, nosotros actuamos de esta manera y así es como intentamos convivir, como corresponde, con nuestros socios y con nuestros hermanos, porque además de ser socios, tenemos un vínculo cultural muy fuerte, ya sea con Brasil, con el Uruguay y con Paraguay. Bien. Guillermo, le consulto en cuanto a lo que sería la proyección del Mercosur, y uno de los temas que supuestamente se iba a analizar este año es si definitivamente Bolivia va a ser parte, va a pasar a ser un miembro permanente. ¿Es probable que esto ocurra este año? ¿Cuáles son las cuestiones que están dificultando que esto ocurra definitivamente? Nosotros apuntamos a que el Mercosur se amplíe rápidamente, porque la ampliación del Mercosur, como recién decía, fortalece, digamos, vínculos culturales, vínculos políticos y vínculos comerciales, ampliación de mercado y condiciones de competitividad o de relacionamiento externo en mejor situación. Es decir, si nosotros ampliamos el mercado y nos ofrecemos al mundo como un mercado más grande, con mayor cantidad de potenciales consumidores, es más atractivo. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, nosotros vemos que la incorporación de Bolivia tiene que ser lo antes posible. Ahora, hay mecanismos institucionales. Desde ese punto de vista, el mecanismo institucional que resta para la incorporación plena de Bolivia es el acuerdo del Senado brasilero. Está ahí la situación, ha pasado el diputados, ahora falta el acuerdo del Senado, y nosotros esperamos que esa aprobación ocurra pronto. Está claro que también ahí hay cuestiones políticas, no solamente, y eventualmente puede haber ideológicas, no es un trámite administrativo, pero desde nuestra perspectiva, nosotros visitamos Bolivia hace un par de meses, nos encontramos con el presidente Arce y ratificamos, digamos, la necesidad de la incorporación de Bolivia, no solamente de Bolivia, sino de todos los países, porque en realidad todos los países de Sudamérica están en proceso de integración, al Mercosur. Es decir, la idea es que generar un bloque sudamericano y ojalá eso se pueda concretar. Guillermo, te hago la última pregunta de mi parte y te quería preguntar qué es lo que viene en relación a la gira de Alberto Fernández, que ya comunicó que viajaría con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Europa, donde harían principalmente Portugal, España, Francia e Italia, con un encuentro en el Vaticano donde podrían coincidir o no con Cristalina Georgieva. ¿Qué es lo que viene en esta gira? Bueno, la gira fue coordinada por la Cancillería Argentina, organizada, y la verdad que el objetivo de la gira centralmente es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, es decir, el acompañamiento de los países europeos que forman parte del fondo, y en este contexto de pandemia y además frente a digamos, el monto, el volumen, quise decir, de nuestro endeudamiento provocado en forma absolutamente descarada por el expresidente Macri, de 54.000 millones de dólares, que en realidad recibimos 44.000, porque el presidente Fernández se negó a recibir los otros 10.000, pone a la Argentina en una situación muy compleja. Esto es asumido por nuestro presidente y, por supuesto, por su ministro de Economía y por la Cancillería Argentina a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y por supuesto también por quienes estamos en la conducción del ministerio. De manera que esa responsabilidad hace que hoy, en este contexto tan complicado de pandemia, el presidente inicie la gira por Portugal, un país en el cual nosotros nos miramos como espejo porque es un país que ha tenido complicaciones financieras, de inflación, y salió adelante con políticas como las que el presidente Fernández intenta llevar adelante. No políticas de ajuste, no políticas neoliberales, sino políticas en las cuales el Estado
con un rol activo, con políticas públicas orientadas al consumo, al desarrollo de la infraestructura y fundamentalmente con la gente adentro, o sea, no dejando a nadie afuera, no generando mayores problemas sociales de lo que ya tenemos como consecuencia de la pandemia. Bueno, Portugal es un modelo para nosotros. Entonces, bueno, el presidente también, vamos a arrancar la gira por ahí. Primero va a haber una reunión con el presidente de Portugal, después con su primer ministro, y después va la secuencia de la gira, continúa por España, por Madrid, donde va a haber una reunión con el rey y otra con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y después eso va a continuar por Francia, donde el presidente Fernández se va a encontrar con el presidente Macron, y después en Italia va a haber una agenda bastante cargada, porque a las reuniones con el presidente Mattarella y con el primer ministro Draghi, que por primera vez se van a encontrar, va a haber una reunión muy importante con el Papa Francisco. Y seguramente, esto obviamente es parte de la agenda de nuestro ministro de Economía, seguramente el ministro de Economía se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, esto me parece que es muy importante para la Argentina, que estos países acompañen el proceso de negociación de la deuda que está llevando adelante el ministro Guzmán. Perfecto. Guillermo, no quiero dejar de consultarle sobre esta noticia que, bueno, básicamente Argentina va a ser el primer país en América Latina en producir la vacuna Sputnik V, y también se supo que se están en negociaciones con el laboratorio chino Sinopharm. ¿Cómo están estas negociaciones y qué implica que Argentina sea justamente un país en donde se va a fabricar esta vacuna? Bueno, nosotros, con respecto a la vacuna, nosotros tenemos una tarea que es una tarea de equipo. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores genera las relaciones con los países, percibe o detecta en los lugares donde justamente como recién les decía, a partir de esta decisión del presidente de en un momento priorizar la infraestructura sanitaria, después tomar medidas para proteger a los ciudadanos que tienen que ver con la circulación, y hoy con lo que tiene que ver con las vacunas, es una prioridad de toda la política, porque el presidente lo ha establecido como prioridad, es decir, conseguir vacunas y vacunar a la gente. De esta forma, nosotros lo que hacemos es, primero generamos esas condiciones con los países y con los lugares o los laboratorios de los países donde están las vacunas, iniciamos esa negociación, pero después, que eso siempre yo lo remarco, la negociación avanza con el Ministerio de Salud, porque es el área competente. Es decir, nosotros, y eso ocurre en todos los aspectos, es decir, nosotros, por ejemplo, cuando con un país, como puede ser en este caso Brasil, que hoy hablábamos, avanzamos en la posibilidad de un acuerdo por actividades vinculadas al ejercicio de la defensa común o a la compra de armamentos, por ejemplo, nosotros iniciamos eso y después pasa al Ministerio de Defensa. En este caso, la ministra Bisotti lleva adelante todos los detalles y es la persona indicada para contestar con autoridad esto. Yo lo que les puedo decir es que desde el punto de vista de la decisión política está permanentemente la voluntad y, por supuesto, estamos alertas y atentos a que cuando surgen estas posibilidades, rápidamente la Cancillería actúe y ponga en contacto al Ministerio de Salud con ya sea laboratorios o cuando muchas veces los que lo producen son los países, porque por ejemplo, ya sea tanto Rusia como China o en este caso Cuba, los laboratorios pertenecen al Estado, de manera que la negociación ahí ya es Estado a Estado. Así que eso se hace permanentemente y por suerte está dando sus frutos. Bien, Guillermo, ahora sí, la última cortita porque no quiero dejar de tener tu impresión en relación a este acuerdo que se potenció entre las negociaciones que partieron desde los equipos de Sergio Massa y del legislador norteamericano Gregory Mick,
en relación a esta posición que ha plantado Estados Unidos, también en este contexto del discurso de los 100 días de gestión de Joe Biden, en relación a lo que sería posponer o congelar, podríamos decir, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Te perdí una partecita de la pregunta después de que me hablaste de la relación de Massa con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Exacto. Queríamos, claro, lo que te preguntamos en relación a estos diálogos que se dieron y el pedido de alrededor de 70 legisladores norteamericanos sobre la deuda de Argentina y países que estén en proceso de acuerdo, de arreglo. ¿Qué sensación había generado a Cancillería este avance? Nosotros, con respecto a la deuda, queremos mostrar a los acreedores, primero, la voluntad de cumplir los compromisos, pero al mismo tiempo que se tome conciencia de la situación extraordinaria en la que estamos viviendo, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia, en este caso, de la irresponsabilidad por parte del gobierno de Macri y también por parte del Fondo Monetario Internacional, porque de haber otorgado un crédito que es impagable en términos de plazos. Entonces, al mismo tiempo, la Argentina es un país de renta media y los países de renta media, a los efectos de perdones, bajas de intereses y condiciones de negociación, el acreedor es mucho más estricto que con los países pobres. Entonces, nosotros estamos tratando de cambiar esa consideración. El presidente de la Cámara de Diputados ha trabajado junto a legisladores norteamericanos para obtener esta declaración, y para nosotros es muy auspicioso en la medida que nos genera mejores condiciones para la negociación. Independientemente de que se logre una suspensión o no, lo que sí está claro es que estamos generando una conciencia de que hay una deuda contraída con irresponsabilidad y que es impagable, y más en este contexto de pandemia. Así que en ese camino avanzamos. Avanza por un lado la Cancillería, avanza por un lado, en este caso, como bien vos decías, la presidencia de la Cámara de Diputados, avanza nuestro ministro Guzmán, y todo, en definitiva, conducido por nuestro presidente, con el objetivo de, una vez que nosotros resolvamos el tema de la deuda, aparecen las condiciones para que la Argentina vuelva a crecer. Bien. Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la provincia y a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Guillermo Justo Chávez, quien es jefe de gabinete de Cancillería Argentina, para hablar justamente de todo lo que nos ha dejado las cumbres que se llevaron a cabo del Mercosur, y también nos metimos un poco en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Exacto, interpretar un poco el contexto, la realidad en la que la Cancillería, en forma coordinada con Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, llevan adelante estas estructuras, estas formas de avance. La verdad que interesantísimo, le agradecemos nuevamente a Guillermo Justo Chávez justamente la predisposición de sentarse un ratito a contarnos, porque por ahí históricamente ha existido esta lejanía de la Cancillería en el sentido de que ¿qué pasará allá? Bueno, acá hemos tenido justamente al jefe de gabinete, de Cancillería, explicándonos cómo viene todo. Exactamente, muy interesante, estamos muy contentos de haber podido realizar esta entrevista, y por supuesto, si surge en alguna otra oportunidad también lo vamos a convocar. Nosotros nos tenemos que ir al corte comercial, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente y también de la propuesta cinematográfica, pero ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio.
Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, vamos a tener el mini bloque, este apartadito que hacemos de medio ambiente. En esta ocasión también con la ONG Botellitas de Amor, de la mano de Belén Falapa, justamente para interpretar un poco de qué se trata el compostaje desde la perspectiva de la ONG. Bueno, el compostaje es un proceso mediante el cual las materias o los residuos orgánicos se transforman en abono natural. Este proceso adquiere importancia a partir de que nuestra basura que generamos cada uno de nosotros en nuestros hogares está compuesta por un 50% de estos residuos, ¿sí? Lo que serían restos de frutas y verduras, por ejemplo, en algunos casos papeles sin que contengan tinta, etc. Uno piensa que cuando saca estos residuos a la calle dentro de una bolsa, junto con el resto de los otros residuos que saca, van a terminar degradándose en aquel relleno sanitario donde terminen o donde paren. Esto no es así, ya que si bien comienza ese proceso de degradación anaeróbico, se empiezan a generar gases de efecto invernadero que terminan contaminando nuestra atmósfera, ¿sí? Y nuestro aire que respiramos todos los días. Por lo tanto, lo más responsable y correcto sería realizar un compost separado de estos residuos del resto de los residuos y que no son orgánicos. Si el 38% de la población nacional comenzara a realizar compostaje, lograríamos reducir un 71% de este tipo de emisiones que se generan en los rellenos sanitarios para el 2030. Esta temática no es solamente importante a nivel nacional, sino que mundialmente es muy importante y que todos empecemos a realizarlo. Por ejemplo, en países como Suecia, el gobierno recicla el 99% de los residuos, ¿sí? Los quesos que son orgánicos realizan un abono que luego es utilizado como biogás para los autobuses. Latinoamérica no se queda atrás. Por ejemplo, en Colombia producen biogestores. Estos son alimentados a través de los residuos orgánicos con los que irían al compost y luego producen biogás para zonas de bajos recursos. Veíamos a Belén Falapa justamente dándonos su perspectiva, la interpretación desde la ONG para que podamos entender un poco más de qué se trata este proceso tan novedoso hoy por hoy, que nos da las herramientas justamente para estar ambientalmente comprometidos en todo el mundo, estar vinculados, conectados con estas prácticas, las cuales favorecen muchísimo al medio ambiente. Exactamente, muy interesante. Pero nosotros ahora tenemos que cambiar de tema porque viene la parte sí, del segmento cinematográfico, una película o una serie que nos ayude a comprender un hecho histórico. En esta ocasión elegimos una película que es una película documental para retratar un poco lo que está pasando allí en Colombia. Veamos el tráiler y charlamos un poquito más. La guerra, Mercedes Sosa en una canción dice, es un monstruo grande que pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Toca es que el pueblo colombiano despierte de esto. La clase alta es como este cigarrillo en Colombia. Sale diluyendo. Es una sociedad putamente excluyente. Perdón la palabra. Y el desorden en nuestro país comienza por los grandes, no los pequeños. Y tenemos que aprovechar la guerra para vivir de ella también, ¿no? El nivel más alto del ser humano es ser revolucionario. Como revolucionario debo creer en el cambio, ¿no? Hasta mi último suspiro. Que la naturaleza del ser humano,
cuando tiene poder es que quiere más poder, porque su psique tiene que tener quien lo frene. Nosotros no vamos a entregarle el país a las FARC. Y en Colombia hay un problema y el problema es de necesidad, de igualdad, como él lo decía. Me dijiste, ¿cómo lo hacemos? No, pues entre todos. Yo he leído mucho a San Juan y escribe el Apocalipsis. Yo creo que el Apocalipsis está pronto. Veíamos el tráiler de la película Colombia fue nuestra. Es una película que está en Amazon Prime y que refleja el proceso del acuerdo de paz en 2016. La película fue filmada en 2017 por 2 directores finlandeses que vivieron 5 meses en los campamentos de las guerrillas de las ex-FARC y también estuvieron en lo que sería el proceso del Congreso cuando se votaba también. Bueno, refleja muy interesantemente, de manera imparcial, este proceso del acuerdo de la FARC en 2016. ¿Por qué? Porque muestra distintas partes. Por un lado, un ex guerrillero de la FARC que va a entregar las armas. Por el otro lado, una congresista que está en contra del acuerdo de la paz del Centro Democrático, el partido. Después, por otro lado, a un aristócrata, sí, descendiente de los coloniadores españoles, y por el otro lado, un campesino. O sea, entonces, genera bastante interesante la imparcialidad y distintos puntos de vista y el trabajo de campo. Realmente se los recomendamos para entender un poco en qué se trató este acuerdo de paz que todavía no ha llegado a complementarse completamente, a completarse. Además de los testimonios, la verdad que tienen una riqueza increíble, son testimonios muy claros, en los cuales se puede focalizar y analizar cuáles son las distintas perspectivas, por más que uno comparta o no, poder entender, interpretar cuál es la lógica y el argumento desde cada posición. Así que te lo dejamos para que este fin de semana te des un ratito para conocer un poquito más esta Colombia que también hoy está convulsionada y, como te decíamos, no es algo actual, sino es un proceso. Exactamente, y esto tiene relación con lo que se ha visto en las protestas de esta semana, porque uno de los reclamos es que se terminen cumpliendo los compromisos del acuerdo de paz. Antes de despedirnos, yo no puedo dejar de agradecerle al atelier Ellen Hansen por esta hermosa ropa, este hermoso conjunto que me ha dado para hoy. Estoy usando un vestido de Ellen Hansen, también es de lino 100% natural y es un diseño de la diseñadora Ellen Hansen, que, como les contaba la semana pasada, es una de las únicas diseñadoras aquí en Argentina que trabaja y diseña sobre el lino. El vestido, como les decía, 100% natural, con tintes naturales, muy favorecedor, con los colores, es divino. Y como Ellen también está en todos y cada uno de los detalles, agregó estos accesorios que completan el vestido, que por ejemplo este collar que es de alpaca, con piedras engarzadas, lapislázuli y jade citrino también, y al igual que esta pulsera divina. Esta pulsera, como pueden ver, tiene un trabajo maravilloso con turmalina negra. Le agradecemos muchísimo. Recuerden ustedes que Ellen Hansen tiene el atelier, tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable, que es una plusvalía, podemos decir, de lo que es realmente todo el trabajo que realizan allí en el atelier. Se los recomiendo, vayan. ¿A dónde tienen que ir? A San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Completamente recomendable y van a ver que no van a querer ir a ningún otro lugar más. Vayan allí a Ellen Hansen. Por otro lado, te agradecemos a vos habernos acompañado durante esta hora, podríamos decir, aproximadamente, para poder analizar los distintos hechos coyunturales y la forma de vincularlos desde Cuyo hacia el mundo. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante este ratito aquí en Enlace Internacional por Canal Acequia y nos reencontramos el sábado que viene. Chau, chau.